Bienvenido a este nuevo episodio. La pregunta número 15 de hoy dice: ¿Quieres acaso iros vosotros también? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la habían de entregar. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6:60 al 70. Se podría hacer una pregunta similar del amplio espectro de discípulos que permanecieron cerca de Jesús a lo largo de su ministerio. Al comienzo del ministerio de Jesús, las multitudes eran numerosas, seguían a Jesús, se metían apretujadas en las casas y le hacían difícil ir de un lugar a otro. Pero llegó un momento en que lo que Jesús decía era demasiado duro de oír y lo que hacía era demasiado difícil de tolerar. De hecho, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, pero los 12 quedaron allí en un momento crucial impuesto sobre ellos por Jesús. Fue en ese momento que Jesús puso una encrucijada ante los 12 discípulos. Abrió la puerta de atrás en caso de que alguien quisiera salir. Él no quería perder a nadie, como lo demuestra la naturaleza de su pregunta. ¿Queréis acaso iros también vosotros? La pregunta casi tiene un timbre lastimero, ¿verdad? Pero, ¿cómo te llega esta pregunta a ti hoy? ¿Alguna vez pensaste en renunciar a Cristo y alejarte de Él? Quizá la respuesta que expresaron los discípulos también te dará algo que pensar, pero aún más, algo para creer con una profunda determinación duradera. Pedro finalmente habló en favor de los discípulos y le transmitió la decisión que habían tomado de continuar con Cristo. Pero notemos que su respuesta tenía 4 partes, y así debiera ser la nuestra, al dedicarnos a nuestra experiencia duradera con Cristo. Número 1. Deducción. Señor, ¿a quién iremos? Mi paráfrasis sería algo así: Hola Jesús, ¿a dónde vamos a irnos de aquí? Hemos visto demasiado. A pesar de todas las cosas que podrían estar asustándonos en este momento, seguirte a ti todavía es la única opción real. Hay un vacío en la experiencia humana que solo Cristo puede llenar, y los discípulos son profundamente conscientes de esto. A la pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Los discípulos responden: ¿a quién iremos? Philip Yancey, al considerar el significado de este intercambio, admite: esa, para mí, es la respuesta final a por qué me quedo cerca. Para mi vergüenza, admito que una de las razones más fuertes por la que me quedo en el Reddit es la falta de buenas alternativas, muchas de las que he probado. Señor, ¿a quién iré? La única cosa más difícil que tener una relación con un Dios invisible es no tener esa relación. No es fascinante, pero es honesto, y la simple deducción a veces quizás sea el mejor lugar para comenzar a responder una pregunta tan crucial. Lo más desafortunado sería apartarse de Cristo sin pensarlo mucho. Número 2. Hecho. Tú tienes palabras de vida eterna. Los discípulos no solo declaran que seguir a Jesús es la única opción viable, sino que afirman: tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Las palabras que pronunciaban no siempre eran nuevas, de hecho, en algunos casos era bastante conocida, pero Jesús le infundía un nuevo significado. Jesús dijo acerca de sus palabras:
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Sus palabras transmitían el incomparable amor del Padre con delicada sencillez. Además, hacían una división entre el hipócrita y el buscador sincero. Una razón por la que los discípulos no podían apartarse era porque habían visto demasiado y habían escuchado demasiado como para irse. Número 3. Convicción. Hemos creído. John Stott afirmó, si creer en Jesús fue el primer deber del hombre, no creer en Él fue su principal pecado. Muy pocas palabras llevan tanto significado como la palabra creer. Imagínense si llego a casa después de salir a trotar y señalo una silla diciendo, creo que esa silla será mi descanso, creo que es cómoda, creo que es sólida y resistente, pero lo único que demostraría mi creencia es que me siente en la silla. De hecho, la palabra creer en nuestro mundo contemporáneo es demasiado teórica comparada con el significado bíblico. En la Biblia, creer no es simplemente aceptar algo como cierto, sino depender de ella para vivir. La diferencia es real cuando hacemos la caída de confianza. La entrega es crucial para creer. ¿Eres creyente? ¿Has traspasado el punto clave en relación con tu entrega a Cristo? Número 4. Determinación. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos profundizan su compromiso con Cristo añadiendo, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos no solo tenían una creencia activa, tenían la ferviente determinación de los que saben que tienen razón. Su fidelidad estaba mezclada con momentos de yerros y distracciones, pero estos hombres respondieron la pregunta de Cristo con consciente confianza. Deseo poder responder esta pregunta por ti como lo hizo Pedro por los otros discípulos. Y la verdad que hay días en que preferiría que tú respondieras por mí, porque simplemente no tengo el coraje. Pero los discípulos, a pesar de ser criticados por sus faltas, son verdaderos creyentes en Cristo y resueltos seguidores del Salvador. Responder esta pregunta puede ponerte en una encrucijada, si se la puede llamar así, o quizás te demande poco esfuerzo decir a Jesús, no voy a ninguna parte a menos que te siga a ti. De cualquier modo, dilo, porque tu fortaleza se renueva y las puertas se abren cuando respondes las preguntas que Dios te hace.